Sin duda alguna, todos o casi todos hemos visto y disfrutado de las aventuras de Goku y sus compañeros durante Dragon Ball Z y seguramente Dragon Ball Super, pero resulta que por todo el tiempo que ha transcurrido, algunos no conocen o incluso no recuerdan la historia original del Saiyajin terrícola. Dragon Ball original era extremadamente diferente a lo que es la franquicia hoy en día, así que por esto, hoy acompañadme en esta mirada al pasado en la que os contaré la historia de Goku, el niño mono que vivía en el remoto Monte Pao. La obra da comienzo contándonos acerca de una leyenda, una historia antigua que nos habla de unos artefactos conocidos como las Dragon Ball. Se trataban de 7 esferas naranja enumeradas con estrellas, del 1 al 7, y que se dice que de lograr reunirse todas, un todopoderoso dragón dios te concederá el deseo que tú quieras, no importa el qué. Una joven peliazul de tan solo 16 años de edad se encuentra en la búsqueda de estas esferas. Esta joven no es una niña cualquiera, sino que se trata de Bulma, una niña genio que tan solo con esta edad ha logrado crear un radar que es capaz de detectar las esferas del dragón. Su radar detecta una de estas esferas en un lugar totalmente apartado de la civilización conocido como el Monte Pao. Al llegar, se encuentra con un niño súper fuerte de tan solo unos 12 años de edad aproximadamente, que parece no haber visto una mujer jamás en su vida. Goku le dice a la peliazul que esa esfera de 4 estrellas es la herencia que le dejó su difunto abuelo, que aparentemente murió en alguna clase de accidente. Bulma le explica que eso no es solo un adorno, sino que tiene la capacidad de conceder deseos. Tras un rato, ambos emprenden el viaje juntos para encontrar estas esferas. Bulma necesitaba a alguien fuerte y Goku supongo que estaba más que aburrido de estar solo en una montaña, así que todos ganan. Por el camino se encuentran con algunos peligros y detalles curiosos, pero algo es diferente. Se encuentran con una tortuga perdida que no puede volver al mar. Goku, como es de buen corazón, le ayuda a volver al agua y de este modo nuestros dos protagonistas conocen al legendario maestro Tortuga Muten Roshi, que como premio a los jóvenes le otorga a Goku su nube voladora Quinton, la cual para ser usada sí o sí debes tener un buen corazón, y a Bulma le otorga la esfera de 3 estrellas a cambio de, bueno, verle partes privadas a la joven. Recordemos por favor que Bulma aquí tenía 16 añitos. Me cago en todo, qué horrible se ve ahora que lo estoy recordando de adulto. Qué asco, Muten Roshi, mínimo espérate un poco, enfermo. Luego de estos cuestionables momentos, nuestro dúo llega a un pueblo donde conocen a Oolong. Este cerdo tiene la capacidad de transformarse en otras personas y se la pasaba tratando de someter al pueblo, pero Goku lo pone en su sitio, y así Oolong deja tranquilo al pueblo y sus habitantes. Bulma le ofrece acompañarlos, puesto que su habilidad de transformarse en cualquier otra persona podía serles muy útil en un futuro. Durante el camino Bulma se queda sin recursos para continuar con el viaje, puesto que pierde parte de su equipo y esto obliga al trío a caminar por el desierto sin un rumbo fijo. Pero de la nada aparece el ser más poderoso de toda la ficción, el amo Yamcha, el cual dice ser el que manda en ese desierto. Se trataba de un criminal, un vulgar ladrón acompañado de Puar, una cosa rara, un gato que habla y flota y yo que sé, nunca supe qué wea era Puar. El caso es que Goku y Yamcha se enfrentan en un potente duelo, pero Yamcha sale huyendo al ver a Bulma, y es que resulta que Yamcha es muy tímido y le tiene incluso pánico a las mujeres, por lo que se pone tan nervioso que tiene que irse. Ay, Yamcha, cómo te entiendo, las mujeres sí que dan mucho miedo. Yamcha junto al gato pendejo se enteran de la existencia de las esferas del dragón, por lo que también tratan de conseguirlas. Por otro lado, nos enteramos de la existencia del grupo de Pilaf, compuesto por este duende azul malhumorado, Mei y un perro ninja pendejo. Este Pilaf quiere dominar el mundo utilizando las esferas, y la verdad tienen bastante aura de ser el típico Team Rocket de Pokémon, más del tipo villanos recurrentes pseudocómicos que una amenaza real. El viaje lleva a nuestros protagonistas al hogar de un hombre extremadamente peligroso, conocido como Oxatan, ya que allí se encontraba otra de las esferas. Muy rápido se encuentran con este enorme hombre, el cual los ataca, pero que al notar que Goku posee la nube Quinton se calma, pues en un pasado él mismo fue alumno de Muten Roshi y además mejor amigo del abuelo Gohan, así que estaban casi en familia, por decirlo así. Foreshadowing. Oxatan de paso le pide a Goku que traiga a Muten Roshi para apagar el fuego que tiene en su casa, pues está desesperado, y a cambio, sin problemas le entregará la esfera del dragón. Goku emprende el camino utilizando su nube voladora y por el camino conoce a Chichi/Mil, la hija de Oxatan, la cual queda muy interesada de nuestro inocente protagonista. Van juntos en la nube Quinton y le piden el favor a Roshi, el cual accede si con ello consigue un beso de Bulma. Oh, por Dios, Muten Roshi, ¿puedes por favor dejar en paz a la niña de 16 años? Ya pareces youtuber español. Ya, mejor me callo la boca. Bulma acepta a regañadientes la pobrecita y el viejo, que es tan fuerte como enfermo, apaga el fuego con una técnica conocida como Kamehameha. Y sí, chicos, aquí sería la primera vez en la que veríamos a alguien utilizar esta emblemática técnica. El caso es que claro, pues esta técnica está más enfocada a destruir, por lo que destruye tanto la montaña como la casa de Oxatan. Pésimo servicio. Lo loco aquí es que por primera vez podemos ver que Goku no es para nada un niño normal, sino que mínimo se trata de alguna forma de prodigio, pues con tan solo
haber visto la ejecución de esa técnica una vez, fue capaz de replicarla, lo cual deja totalmente congelado a Mutenrochi, que afirma que hasta los más habilidosos maestros de artes marciales tardan años en aprender a utilizar el Kamehameha y tener semejante control de ki. Nuestro trío, compuesto por la adorable Bulma, el inocente Goku y el pendejo del cerdo, emprenden de nuevo su viaje, llegando a un pueblo otra vez, solo que esta vez está controlado por un conejo malvado. Joder, esto ya parece One Piece. El caso es que este conejo convierte a los humanos en zanahorias, por lo que los tiene completamente atemorizados. De hecho, este conejo convierte a nuestra científica en zanahoria, por lo que Goku y Yamcha unen fuerzas para rescatar a la Peliazul. Logran vencer al conejo y Goku hace algo muy extraño aquí, a la vez que cruel, y es que básicamente, utilizando su báculo sagrado, que se puede estirar de forma ilimitada, lleva a estos villanos a la luna y los deja ahí completamente abandonados. Bastante seinen, si me lo preguntas. Ya con las 6 esferas del dragón en su poder, van en busca de la última, que resulta estar en las garras de Pilaf, ese hombrecito azul megalómano del que os hablé antes. Pero el perro pendejo de Pilaf aparece montado en un Eva chiquito y les logra robar 5 de las esferas que tenían. Yamcha acude en ayuda de nuestros protagonistas una vez más, con la intención de traicionarlos más tarde, pero Pilaf acaba haciéndoles terrible trucazo y quedan todos encerrados en el castillo, y encima perdiendo la última esfera, provocando que Pilaf tenga todas las esferas, y de esa manera logra invocar a Shenlong, el dragón que concede deseos. Pero cuando el pequeño y malvado Pilaf está a punto de pedir su deseo, Ulon Cristo aparece y le interrumpe, pidiendo como deseo la ropa interior de alguna mujer, y de ese modo impidiendo también que Pilaf pidiera su deseo. El primer deseo que se concedió en Dragon Ball que pudimos ver en la serie fueron unos panties, pues ya os dije que Dragon Ball original tenía muchas sorpresas. El resto de nuestros protas también logran escapar, pero son atacados por los secuaces y los perros princesa del enano azul. El punto es que esta gente no tiene mejor idea que enterrar a Goku en una habitación con un techo blindado pero de cristal. Casualidades de la vida, también había luna llena, por lo que sí, Goku se transforma en Ozaru, asustando literalmente a todo el mundo, pues nadie se esperaba que ese niño tonto en realidad fuera un monstruo gigante. Goku Ozaru destruye absolutamente todo a su paso, descubren que puede que la cola sea la fuente del problema, por lo que la cortan, y de esa manera Goku vuelve a su estado normal y con la pichula al descubierto. Una vez acabado este peligroso arco, el grupo de protagonistas decide separarse por ahora, pues las esferas del dragón quedaron inutilizables por un año completo, así que ya no tiene caso estar buscándolas activamente, por lo que aquí tenemos un perfecto momento para arco de entrenamiento. Pues mientras que Bulma y Yamcha se van juntos a la ciudad para hacer bebés, pero sin llegar a hacer al bebé, Goku va en busca del maestro Mutenrochi, pues tiene afán de aumentar su fuerza y sus habilidades. Pero otro joven tuvo la misma idea que nuestro protagonista, un joven rapado llamado Krillin. No dudéis en suscribiros para estar atentos a las siguientes partes, pues en el próximo vídeo veremos el entrenamiento de Goku con el maestro Rochi, el primer Budokai Tenkaichi, o sea, torneo de artes marciales, y conoceremos también por primera vez a la infame Patrulla Roja. ¡No os lo perdáis!